Bueno, pues ya estamos por acá una vez más, después de pues un mesecito. No sé si fueron 3 semanas o el mes completo, pero ya estamos de regreso aquí jugando con formas en esta segunda serie de videos. Y soy Ivonne Herman, restauradora del set. Estoy aquí haciendo este proyecto con Eduardo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola. Eh, pues para llevar esta información a quien tenga que llegar, que nos ayude a crear este nuevo mundo en el que estamos entrando, y que se nos vayan abriendo cada vez más las puertas de esta nueva era, y de una manera más suave. Creo que la información o el conocimiento lo que nos permite es que nos hace estar en un mejor lugar para los eventos que están por venir, eh, tener más claridad de lo que pasa de fondo, ¿no? Y no quedarnos solo con la información que se da en los medios de comunicación tradicionales, eh, y poder pasar a más. Como siempre, pues lo que digamos aquí es nuestra percepción, nuestro aprendizaje, nuestras propias experiencias de vida, y no queremos imponerle nada a nadie. Si esto te sirve, te ayuda, te vibra contigo, está en esta misma frecuencia, pues padrísimo, qué bueno. Si no, pues simplemente hazlo a un lado y no nos hagas caso. Apágale al video y ya está, no pasa nada. Eh, y bueno, retomando un poco de lo que ya habíamos ido platicando, ¿se acuerdan que estamos hablando de los libros de Jugando con Formas que tiene Eduardo y que ya sacó el tercero, Sí, ¿no? ahora sí. Todavía no he podido verlo, pero bueno, Ya, mira, aquí lo tengo. llegaremos a ese. Ah, mira, perfecto, súper. Ahí está ya el tercero que ya está disponible, pero estamos más o menos revisando el segundo, porque como lo hemos platicado acá, es como el libro que realmente tiene que ver contigo y con lo que tú puedes hacer con tus pensamientos, ¿no? Y cómo los puedes eh, mover, ¿no? Cómo jugar con ellos. Así que es un libro muy interesante. Bueno, la recomendación es que compren los tres, pero lee, lee el segundo con mucho detalle porque trae muchas herramientas y muchas puntualizaciones que te pueden ayudar, ¿no? Y entonces, pues la idea es conversar acerca de estas ideas. Mm, Haciendo como un resumen de lo que hemos estado hablando en otros videos para poder retomar de ahí y seguir avanzando. Eh, Me quedan algunas ideas que quiero puntualizar, y si ante alguna de estas ideas es como un resumen, ¿no? O sea, ante alguna de estas quieres agregar algo, Eduardo, pues me paras y vemos. Em, Hay una frase bueno, me voy mucho con las frases del libro, ¿no? Que dice, yo te lo puedo explicar, pero solo tú lo haces posible, ¿no? O Sí, sea, que nosotros podemos hablar de muchas cosas y contarles historias y formas de jugar, pero eso, si tú no lo haces, no sirve de nada, ¿no? O sea, sí. Esto, sabes que, bueno, para la gente que ya leyó el primer libro, ahí mencioné que hubo un tiempo donde estuve trabajando con una persona que hacía retiros retiros para poder
pasar varios días y poder hablar con estos seres que yo les llamo seres de dimensiones superiores. Y yo participé en muchos eventos de estos, donde llegué a conocer a mucha gente, gente de todo tipo, incluso celebridades. Y me di cuenta de que muchas de estas personas, no muchas, pero vamos a decir, hay no sé cuántas, 50% tal vez. Lo que descubrí es que en muchos casos tomaban estas experiencias como algo externo a su vida, como un escape a su vida diaria. Entonces, lo que esto al principio me tomó tiempo, porque, es decir, venía una persona y estos seres hablaban con él, con la persona y le explicaban muchas cosas que esa persona en específico tenía que saber, no tanto información general, sino información específica solo para esa persona que estos seres sabían que necesitaba en ese momento. Y esta persona, a pesar de eso, regresaba a casa y se olvidaba por completo de eso, es decir, no aplicaba la información, no aplicaba no cambiaba nada en su vida. Entonces, lo que quiero decir es que esto es un estilo de vida y es diferente a cada persona porque somos diferentes, tenemos cualidades diferentes y no quiero decir que todos tienen que vivir como yo vivo, como Ivonne vive, es decir, cada quien lo aplica a su manera, pero lo que pude ver en estos retiros es que mucha gente venía, tomaba la información o tomaba los ejercicios que necesitaban, se iban a casa y no aplicaban nada. Y yo no me daba cuenta de esto hasta que volvían a regresar y yo preparaba todo pensando en el siguiente nivel y venían preguntando las mismas cosas con exactamente lo mismo. Entonces era volver a empezar y esto era muy, muy común. Y estoy hablando de gente que yo pensaba que era muy, porque era gente profesional, ¿no? A veces eran doctores, abogados y yo pensaba, bueno, esta es gente muy preparada y tal vez lo hacen. Y tal vez sí lo hacen de manera profesional en sus trabajos, pero no de manera personal. Entonces no Mm, aplicaban la información y también era muy común que iban a casa y hablaban con su esposo o esposa y tenían una influencia en ellos que le hacían que se olvidaran por completo. Entonces, más bien lo tomaban como un escape de lo que ellos entendían como una realidad en su vida diaria, pero esto tiene que formar parte de su vida diaria. Y una de las razones por las que digo siempre en todos los libros es, no, yo no puedo hacerlo, te doy las herramientas, la información y que tú mismo te lo aplicas. Es decir, porque también, pues bueno, había gente que viene y que dice, bueno, ah, hazme todo lo que necesites. Y pues no funciona así. Bueno, a veces sí los seres lo hacían, pero muchas veces le decían, no, tú tienes que hacer tu trabajo porque es muy fácil decir, pues sí, aquí estoy, haz lo que tengas que hacer, te pago y me voy. Y no se trata de esto, ¿no? Esto es como en el gimnasio. En el gimnasio tú vas y pagas para que te esfuerces, ¿no? Y esto es igual, pero en lugar de, bueno, lo que le decía es que les hablaba en inglés, casi todos eran americanos. Le decía, en lugar de ejercitarse, es decir, en lugar de workout, tienes que work in, trabajar internamente, ¿no? Entonces, es lo mismo con un gimnasio, pero trabajar internamente, que es algo que se necesita, em, pues tener las ganas y decir, bueno, voy a aplicarlo. Y muchas veces no es fácil, pero se necesita primero que nada la intención de querer decir, quiero cambiar algo, tengo las herramientas, lo aplico, tal vez me funciona, tal vez no, pero aquí encuentro, ya al menos sé que me funciona o que no me funciona, entonces me voy a buscar otra cosa. O la misma información le puede ayudar, pero en otro momento, tal vez no era el momento adecuado. Pero en el caso de cuando los seres de dimensiones superiores le dicen exactamente la información que necesitan en el momento, es porque ellos pueden observar que necesitan eso. Entonces muchas veces podía ayudar bastante, pero aún así no lo usaban. Entonces, regresando a la frase de Ivonne, esto no es algo que se hace, incluso en los hospitales. Un doctor no te sana, te ayuda a que tu mismo cuerpo se sane a sí mismo. El cuerpo en sí es el que se sana, solamente te dan las herramientas para que tu cuerpo se sane. Y es lo mismo con esto. así es. Sí, hay que entrarle, ¿no? También tengo esa experiencia como terapeuta, ¿no? En la terapia hay como niveles de atención.
así les llamamos, ¿no? El primer nivel de atención es, pues son conferencias, ¿no? Conferencias, o podríamos ahí agregar el libro, ¿no? En donde me empapo de la información nueva, ¿no? Información que no conozco y entonces voy a la conferencia o leo el libro y empiezo a conocer algo nuevo. Pero si no voy más allá, no va a pasar gran cosa, ¿no? Luego hay un segundo nivel que serían los talleres, ¿no? Los talleres de fin de semana. Eh, que bueno, me empapo todavía más, es una inmersión, ¿no? Me meto totalmente a estar en contacto con todo esto y lo siento en mi cuerpo. Pero una vez que salimos del taller y regresamos a la vida cotidiana, ¿no? A nuestras relaciones normales de siempre, se nos olvida y ya digo, todo suma porque va dejando alguna huellita. Eh, pero si no se hace el trabajo, no se hace, ¿no? Y el tercer nivel serían ya las terapias eh, constantes. A mí eso me encanta, a mí es lo que más me apasiona. Yo lo hago todo, ¿no? Hago las conferencias, hago los de fin de semana, pero lo que más me apasiona es la clase, ya sea que sea en grupo, ¿no? La clase semanal o la terapia semanal, porque ahí vamos caminando. Realmente está habiendo una introspección y un tomar las cosas, ¿no? Y por eso también es que me gusta hacer estos programas semanales porque de alguna manera es estar ahí diciendo y Eh, diciendo. Y a veces somos muy repetitivos con la información, pero es que es como estar poniendo este, Son recordatorios. recordatorios, recordatorios, recordatorios. Sí. Y sabes que esto también, yo he visto que es muy común que hay gente que, bueno, como les digo, trabajaba con estos seres de dimensiones superiores, pero también a veces hay canalizadores que comparten información en Internet, en videos en YouTube, y me pongo a verlos. Y lo que veo es que hay gente que viene a hacer preguntas y es muy común encontrar las mismas preguntas de una persona, incluso varios años después, preguntan exactamente lo mismo, tal vez cambian una que otra palabra y las respuestas son las mismas. Cambian, tal vez hablan de metáforas, pero cambian, es decir, las respuestas son iguales solo con diferentes historias, pero la idea les pueden contar muchas historias hasta que les llegue la historia y digan, ah, ya entendí, y que lo apliquen, porque la información pues no va a servir mucho si no lo aplican en su vida diaria. Y me perdonan si estoy hablando muy fuerte, pero es que ya se puso un poco más caluroso aquí y tengo un ventilador, entonces no sé, espero que no se escuche a través del micrófono. Ya está caluroso aquí. Por eso, mira, ya hace el sol, ya estoy más morenito. No, todo bien, se oye bien. Vale. Ok. Em, bueno, entonces la idea de que solo tú lo haces posible, ¿no? Ese es una. Luego dice otra frase que me encanta. Bueno, es una pregunta. ¿Alguna vez nos hemos preguntado si hay cosas que consideramos normales simplemente porque vemos que suceden todo el tiempo? Sí. Eso, incluso el tercer libro, yo empecé con preguntas. Y lo primero que digo en el tercer libro es, no creas en lo que yo digo, no creas en lo que los seres de dimensiones dicen, haz tus propias preguntas, tus propias conclusiones, pensar por sí mismos. Eso es lo más importante. Aunque pensemos algo muy raro, pero es necesario porque, bueno, eh, nos acostumbramos a tantas cosas que los empezamos a ver como algo normal. Yo lo Mm. empecé a ver en mí de una manera un poco cotidiana, es decir, yo soy no tengo muchas cosas en casa, me gusta tener solo lo que necesito. Cuando no tengo algo, cuando tengo algo que no uso frecuentemente,
y sé que no lo voy a usar, busco la manera de cómo regalárselo a alguien o venderlo si es muy caro, dependiendo. Entonces no lo pongo en una esquina o en un lugar. Y bueno, estoy hablando de hace muchos años, no, esto ya no me pasa ahora. Entonces lo pongo en una esquina y después de un tiempo me acostumbro a verlo y se me olvida de que yo quería hacer algo con eso al respecto. Entonces, cuando me di cuenta de esto, me puse a pensar, ¿qué tal si estoy haciendo lo mismo, pero con mis propios pensamientos? Entonces le puse un poquito más atención y al observar más y más, me fui dando cuenta de que hay pensamientos que tenemos un día Ah, y lo olvidamos por alguna razón. Varios días después o meses, volvemos a pensar en lo mismo y como no recordamos que lo habíamos pensado antes, pensamos que es un pensamiento nuevo y lo volvemos a olvidar porque aplicamos lo mismo, decimos, después me encargo de esto y así lo dejamos. Entonces, llegamos a generar, y eso es solo una cosa pequeñita, pero en realidad, ¿cuántos pensamientos tenemos por día que no nos damos cuenta de que en realidad estamos pensando, como dicen los seres de dimensiones superiores? En muchos casos, mucha gente tiene exactamente los mismos pensamientos de un día a otro. Solo hay pequeñas variaciones, pero es como un ciclo donde piensas, bueno, según la ciencia, creo que lo tengo en los libros, pero creo que son 70.000 pensamientos por día. Y esos mismos pensamientos al día siguiente tenemos la mayoría de ellos. Entonces, tenés prácticamente vivir día a día con los mismos pensamientos y es como tener una caja en la esquina que simplemente seguimos ignorando. Ahora lo que hago como un tipo de recordatorio es, cuando sé que tengo que hacerme cargo de algo, lo pongo en un lugar que esté muy visible o que transito a menudo para que, como un recordatorio de que tengo que hacer algo al respecto. Y lo mismo hago con los pensamientos. Cuando veo que hay algo que sigo pensando, pero no lo necesito, en el momento en que lo veo, le pongo atención porque sé que si lo dejo ir, no sé cuándo lo voy a volver a ver. Y no sé si la próxima vez que lo vuelva a ver, le voy a poner la misma atención que le estoy poniendo en ese momento. Entonces, en el momento en que lo veo, le trato de dar la atención o al menos poner un recordatorio. Y el recordatorio puede ser cualquier cosa, ya sea apuntarlo, pero si lo apuntamos, ponerlo en un lugar donde lo vamos a ver, porque si lo apuntamos y lo ponemos en una esquina, esa esquina se convierte en otra cosa que nos vamos a olvidar. Entonces, mm, apuntarlo o simplemente poner algo relacionado con ese pensamiento o esa forma de pensar que queremos cambiar como recordatorio, porque algo se escucha muy sencillo, pero cuando digo olvidamos, es algo muy común en los humanos. Se escucha muy común, ¿no? Sí, olvidamos, es algo humano. Pero eso para mí fue como una gran lección. Cuando yo lo entendí realmente de que nos olvidamos de muchas cosas, fue como, me lo tomé muy en serio porque dije, si olvidamos y estoy consciente de eso, entonces lo puedo tomar como una gran lección para poder cambiar mi manera de observar las cosas, de tratar con mi entorno y también internamente, para poder interactuar con mis pensamientos o con energías, emociones internamente, observarlo y estar consciente de que en algún momento lo podemos olvidar. Es decir, observo un patrón de pensamientos y de repente me olvido de él, pero al estar consciente de que es posible que lo olvide, simplemente hago algo al respecto para que me recuerde que está ahí, que existe, porque no sabemos cuándo lo vamos a volver a ver y va a seguir pasando con muchos otros pensamientos. Por eso los recordatorios son muy importantes y es por eso que a veces se tiene que repetir muchas cosas, ¿no? Olvidamos, a pesar de que sepamos algo de memoria, es probable que lo olvidemos. A veces estoy hablando con amigos que conocen muy bien esto, es decir, ellos incluso dan como cursos de esto y de repente hablamos de un tema en específico y me dicen, oh, sí, es un buen recordatorio. Y es raro que una persona dé clases de esto, ujú. pero necesite recordatorios. Entonces, no importa qué tan, ¿cómo decirlo? Qué tan
pues es que en realidad esto no existe, pero vamos a decir qué tan avanzados. Estoy diciendo algo que en realidad no existe, ¿vale? No hay nadie más avanzado que otros, pero no importa qué tan avanzados seamos, necesitamos recordatorios, todos, sin excepción, porque así es, esto es, olvidamos, es parte de la experiencia humana. Sí, sí, así es. O sea, nuestro tiempo de concentración es tan corto que por eso es que olvidamos, ¿no? Y entonces no tenemos la atención, ¿no? La suficiente atención para este, eh, las cosas sean integradas al ser. Entonces, por eso es que es un ejercicio, ¿no? De estar cuestionándonos a cada momento, de no dar por hecho que las cosas son como son porque son, ¿no? O porque alguien las dijo, o porque así me las enseñaron, ¿no? Yo creo que es un trabajo constante de cuestionamiento. Lo decíamos en uno de los videos, no sé, creo que el segundo, ¿no? Esta necesidad de cuestionarnos todo el tiempo, creo que es la clave para jugar con las formas, ¿no? El cuestionarlas, no dar por hecho, no porque sea lo normal, no porque sea lo que haces cotidianamente, es, es- ya es así, ¿no? No, no es normal. O vamos a decir que la normalidad no existe. Queremos normalizar todo, pero la normalidad no existe. Es como ahora esto que vivimos, ¿no? Estos 3 años eh, de esta situación terrible para la humanidad, ¿no? Nos urgía regresar a la normalidad. Era como ya, que esto termine y que regresemos a la normalidad. No existe la normalidad. Y ahorita es como, te das cuenta, o sea, como a voces, ¿no? Te das cuenta que ya estamos regresando a la normalidad, pero que no es tan normal. Es Sí, porque no es normal, sí, exacto. es porque es normal, cuestiónate, ¿no? Esto, algo muy interesante para mí, como le estaba diciendo que habían celebridades que venían a estos retiros, estos eventos. Hablé con algunos de ellos y bueno, no tengo permitido hablar de específico, pero recuerdo un chico que algo que me dijo fue muy interesante para mí porque pues es muy conocido, ¿no? Entonces él me decía que lo que era muy interesante para él y para mí también cuando me lo estaba diciendo es de que él era un actor, bueno, es un actor, y cuando entraba a filmar, él se creía, o sea, no solamente se ponía, no solamente actuaba, se convertía en el personaje. Mm, Y él o sea, estaba tanto en el papel que era la persona original no existía, dejaba de existir. Él se metía realmente en el papel. Entonces, lo que él me decía es que se metía tanto en el papel que él sentía que él podía ser quien quiera que sea y actuaba y cuando decían corte, tenía la opción de regresar a la persona normal, pero como él se daba cuenta de que podía convertirse en cualquier persona, él decía, esa persona quien creo yo que es la normal es solo una idea que yo he creado de lo que yo creo que es normal, pero en realidad no existe. Entonces, claro. esa idea de quienes creemos que somos es solo una idea que hemos creado de quienes creemos que somos, pero en realidad, y nos hemos identificado tanto con eso que ya hemos creado una idea de que, pues este soy yo, pero ese soy yo es solo una idea. Y en mi experiencia, lo que me he dado cuenta es de que entre más conscientes seamos de que sabemos que esa idea de quién soy yo es algo temporal, es algo que hemos creado, más nos puede ayudar a deslindarnos de cualquier apego que nos podamos crear en cualquier momento. Porque si yo me digo, pues bueno, yo soy este cuerpo, pues este chico que veo en la pantalla ahí con morenito, eh, si me, si digo yo, bueno, yo lo veo y pues no lo veo como yo, lo veo como algo que uso, pero no es como yo. Entonces,
al meterme como una identificación con eso, voy a, am, es muy fácil para mí atraer o adjuntar cosas que yo pienso que soy que están relacionadas con el cuerpo, pero cuando te visualizas como otra cosa, pero no exactamente el cuerpo, es más fácil poder desalinearse. No sé si ya me estoy saliendo del tema, pero bueno, la idea es eh, preguntarnos, am, preguntarnos cualquier cosa. Cuando, cuando estaba en estos retiros, en estos eventos, en los primeros eventos, y bueno, yo también estuve como en un tipo de entrenamiento, y las primeras cosas que me decían era, enfócate mucho en tus pensamientos, y en esa época a mí me parecía muy ridículo. O sea, yo decía, no, ¿por qué? O sea, háblame de la vida extraterrestre y cosas así, pero me decían, no, enfócate en tus pensamientos y después vamos a hablar de otras cosas. Y bueno, me tomó un tiempo, varios meses, hasta que ya entendí la idea de los pensamientos y, y dije, bueno, creo que ya estoy bien entrenado en los pensamientos, que es lo siguiente. Me decían, tu respiración. Ahora vamos a trabajar en tu respiración. Y yo, ¿qué tiene que ver la respiración? ¿No? En ese momento yo no entendía. Pero una vez que me dieron la información, las herramientas, lo empecé a aplicar. Y, y bueno, no sé si lo pueden ver ahora, pero eh, es algo que ya hago automáticamente. Es decir, no, no me vas a ver respirando. Es decir, observa, puedes tomarme a mí como un ejemplo, puedes ir a todos los videos anteriores y ver cómo respiro, porque es y solo lo digo como un ejemplo para que puedas ver que esto es un estilo de vida. Una vez que lo aplicas, ya no tienes que pensar en ello. Es como cuando vamos caminando por la calle. Si vamos caminando, si nos quitamos los zapatos, empezamos a caminar descalzos, al principio vamos a sentir las piedritas y vamos a estar pensando, y, uy, uy, uy. Pero después de un tiempo, como que nos acostumbramos y ya no las empezamos a sentir tanto. Es algo similar con las herramientas que utilizamos. En mi caso, me ayudó mucho la idea de los pensamientos, de la respiración, que es algo que lo pones dentro de tu vida y ya no es algo que tienes que estar constantemente pensando en, ¿y estoy respirando bien? ¿Y estoy pensando bien? ¿O qué estoy pensando? Ya es algo que se forma parte de tu vida y que ya forma parte de tu vida, por lo tanto no tienes que pensar en ello, es algo que ya está dentro de ti. Mm. Pero todo empezó con preguntándonos, ¿no? Con qué es esto, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que voy a implementar en mí, para qué me sirve. Sí, sí, no, no des por hecho que es normal, no des por hecho que ahí está y siempre va a estar ahí. No, o sea, cuestiona, ¿no? Porque mm, finalmente irnos dando cuenta que estos pensamientos son los que eh, provienen de todas estas programaciones, ¿no? Ir descubriendo las programaciones que hay atrás de todo lo que estamos continuamente pensando, ¿no? Porque experimentamos la vida en base a esas programaciones, a esos pensamientos, a eso que damos por hecho, ¿no? Desde ahí es que experimentamos nuestra vida. Eh, y que mm, son las mini historias que nos vamos contando, que las hacemos tan reales que se vuelven reales cuando no son reales. Ujú. Sí, yo Porque recuerdo, lo perdón, no, porque lo normalizamos, ¿no? sí, y bueno, ya metiéndonos en temas un poquito más fuertes, bueno, no son fuertes, pero diferentes. Em, Cuando se quiere aplicar una nueva forma de pensar en la gente, se normalizan las cosas, primero que nada, para que se vean, para que la gente lo empiece a ver de manera diferente, que ya lo vea un poquito más normal. Creo que el mejor ejemplo bueno, que yo recuerdo, y es porque creo que casi todos lo podemos ver,
al menos en México o en Latinoamérica, es la idea, porque cuando yo era niño yo me preguntaba, ¿por qué en las iglesias ponen una figura de una persona que está muriendo, ¿no? Entonces, lo que quiero utilizar esto como un ejemplo solamente para ver cómo podemos normalizar algo. Es decir, cuando algo se normaliza, no podemos observar de manera crítica o de manera, no, se normaliza hasta que llega el punto en que no preguntamos el por qué es así. No es, por ejemplo, bueno, en México, cuando contestamos el teléfono decimos, bueno, y pues Sí. sí, y yo no sabía, entonces un día sí dije, bueno, ¿por qué se decimos, bueno? Y dejé de decirlo, ¿no? Y un día descubrí que era porque hubo un tiempo donde bueno, cuando los teléfonos eran un poco antiguos, se conectaban, había una persona que conectaba cables en una oficina, es decir, una persona hacía la llamada y primero hablaba con la operadora y la operadora le decía, bueno, te voy a conectar con esta persona y le decían, bueno, ¿me escuchas bien? ¿Ya se escucha, está conectado? Me dice, no, ya está bueno. Entonces se empezó a decir bueno y bueno y bueno. Entonces en México tenemos la costumbre de contestar el teléfono y seguimos diciendo bueno, ¿no? O incluso el símbolo del teléfono, ¿no? Por ejemplo, los niños que acaban de nacer en los últimos años, ellos nunca han visto un teléfono físico de esos viejitos. Ellos ven el teléfono celular que Ujú, tienen, que es como una tablita, y cuando ven el símbolo del teléfono, lo entienden como teléfono, pero ellos en realidad nunca vieron ese símbolo, ¿no? Entonces, hay ejemplos como este, hay muchísimos, pero todo se normalizó hasta el punto en que lo identificamos de una manera, pero no sabemos de dónde viene. ujú. Sí, me acabas de recordar un cuentito que, bueno, una anécdota, pues, que está en un libro que habla de esto precisamente, y que yo lo uso mucho en mis cursos, que es una noche de Navidad en donde están preparando el pavo, ¿no? Para la familia. Y están, em, aquí lo hacen un poco fábula, ¿no? Diciendo que está la hija haciendo el pavo, está la nieta, está la mamá, está la abuelita, o sea, está como las varias generaciones, ¿no? De mujeres que están haciendo el pavo. Y entonces está la nieta, que es la nieta chiquita, que cuestiona, porque eso es de los niños cuestionan todo. Y entonces están poniendo el pavo en un molde así cuadradito y lo están acomodando y entonces le quitaron las patas y le quitaron la cabeza y ahí lo acomodaron todo. Y la niñita así de, ¿y por qué hacen eso? ¿Por qué acomodan así el pavo? ¿Por qué le cortaron las alas y las pusieron así y tal, ¿no? No, pues es que así va la receta. La receta dice que hay que poner el pavo así. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues, no sé, pues porque a lo mejor le da buen sabor, no sé, pero así se hace, ¿no? Mm. Y la niña, pregúntale a tu abuela. Y ahí se va la nieta con la abuela. Oye, abuela, ¿me puedes decir por qué carambas ponen el pavo así? No, pues porque así va la receta. ¿Pero por qué? Pues porque así es la receta, así dice, mira, aquí está el libro y ahí dice que hay que poner el pavo así, ya sabes. No, pero tiene que haber, pues no sé, pregúntale a tu bisabuela, ¿no? Y ahí se va con la bisabuela. Oye, bisabuela, ya la viejita, ¿no? Oye, bisabuela, es que quiero saber por qué ponen el pavo así. Es, mira, hijita, lo que pasa es que cuando yo era chica, nuestro horno era muy pequeñito. Entonces teníamos que poner un molde así cuadradito y pues teníamos que poner todas las piezas ahí para que quedara en el horno. Ah, y es así, es así. Sí. ¿Cuántas cosas hacemos hoy por hoy en la vida, normal, cotidiano? Porque a alguien en algún momento se le ocurrió que así era la forma
pero no cuestionamos, ¿no? Y no, y cuestionando, pues puedes decidir si lo sigues haciendo así o no, pero si Sí. no lo cuestionas, Yo tengo un ejemplo muy bueno que esto, cuando lo leí, tuve que investigar más a profundo porque en realidad no me lo creía. Pero lo investigué muy a fondo y descubrí que sí era verdad. Eh, bueno, primero les hago la pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las mujeres tienen el parto acostadas? no sé, o sea, Sí, yo también dije, pues es normal, ¿no? es normal, Claro, y normal. no. Y bueno, esto me sorprendió mucho y bueno, y los que no me creen lo pueden investigar. Y claro que sí hay gente diciendo que no es verdad, pero la mayoría de de información que he encontrado es que esto es así. Entonces tiene validación, al menos por varias fuentes. Y es que hubo un tiempo en Francia, que estoy hablando de, o sea, hace varios siglos, que este rey pues tenía mucha influencia, ¿no? En la gente. Y este rey tenía una obsesión muy grande por ver cómo nacen los niños, porque tenía una fascinación de cómo es el, o sea, con el concepto de vida más que nada, de cómo es posible que una vida salga así. Él quería conocer más al respecto y él quería estar presente en los partos. Y antes los partos se hacían de manera, las mujeres estaban paradas. Todo, y este rey empezó a pedir que las mujeres empezaran a tener eh, los partos de manera acostada para que él tuviera mayor visibilidad y se expandió por todo Europa y pues llegó a América y se pasó a todo el mundo y pues por eso, bueno, yo sé que hay gente que tiene como partos, vamos a llamar especiales, pero no serían especiales, creo que la palabra correcta serían, eh, ¿cuál sería la palabra correcta? Más naturales. Naturales. Ujú. Y lo hacen de manera donde la mujer está parada. Pero fue interesante para mí eh, descubrir que esto que tomamos como algo normal era algo que surgió así, ¿no? Exacto, es terrible, ¿no? Bueno, la palabra que se usa ahora, y lo cual me parece terrible, es parto humanizado, Mm, ¿no? Y es como, oh, lo cual quiere decir que los otros partos no eran humanizados, que, o sea, qué sí, fuerte, ¿no? Y las mujeres permitiendo, ¿no? Estas situaciones, eh, dejando que el ginecólogo hombre te diga a ti, mujer, ¿no? Lo que es tener un hijo. Es como, no sé, bueno, y para eso hay muchas historias, ¿no? De, bueno, yo les puedo compartir mi propia experiencia al tener hijos, ¿no? Al escoger un ginecólogo, ¿no? Era como, no, mujer no, porque no me da confianza, ¿no? Mejor que sea hombre. Y me recuerdo a mí, ¿no? Me recuerdo a mí pensando eso hace tantos años y es como, Ivonne, pero por Dios, ¿cómo podías pensar eso, no? O sea, sí, voy a pensar eso. Este, pero bueno, o sea, en verdad, cuestionemos, sí, cuestionemos todo, porque, y todo es todo, ¿no? Otra cosa que últimamente he estado muy diciéndoselo mucho a mis alumnos es, ¿por qué haces lo que haces? En este cuestionamiento es, ¿por qué haces lo que haces? Cuestiónate, ¿por qué haces lo que haces? Y me voy a un ejemplo muy tonto, ¿no? Que es el cepillado de los dientes. ¿Por qué te lavas los dientes? ¿Por qué te lavas los dientes? No, pues porque están sucios. Ok, pero ¿quién te enseñó? ¿No? ¿Quién te enseñó todo el proceso? Pero muy en el fondo, ¿por qué lo haces? Porque yo voy mucho a, ¿lo haces por amor o lo haces por miedo? mm, ¿No? Y entonces, lo hacemos por miedo.
por miedo a tener caries, por miedo a que nos duele el diente, por miedo a que se ensucie, por miedo a que se vea feo, ¿no? Pero ni siquiera lo Sí, pensamos, no lo pensamos. ¿No? Y cuando sí. empezamos a funcionar, eh, sería otra cosa totalmente diferente. Imagínate hacer lo mismo, pero con una motivación diferente. Sabes, cuando yo me gradué de la universidad en México, pues me vine a vivir aquí donde vivo ahora, que es Eslovaquia, y una de las primeras cosas que la gente me decían, oye, qué es esa cosa que tienes en el cabello? Es que en México, pues yo crecí con la idea de que se tiene que usar gel en el cabello para, pues, hacer que se vea A- bonito, ¿no? Y Aplacar yo, el pelo. sí, y eso para mí era algo normal. Yo pensaba, esto es algo normal, pues pasa en México, yo era todo mi mundo ahí, yo pensaba que eso pasaba en todo el mundo, y cuando llegué aquí, pues aquí no se usa, de hecho es muy raro. Entonces la gente me decía, ¿por qué eres tan raro? Y es como que, ok, es que aquí soy raro. Entonces ahí fue cuando me empecé a preguntar, ¿es verdad? ¿Por qué empecé a pensar que ve bien el cabello con gel? Y pues bueno, ya no uso, bueno, no mucho, ahora no tengo, porque pues en cierta parte lo empecé a ver de manera diferente, ¿no? Entonces ya ahora el problema no es, no, bueno, la manera en que yo lo veo es, el problema no es hacer algo o no hacer algo, es no estar consciente del por qué se hace, ¿no? Una vez que decides conscientemente hacerlo, eso ya cambia todo. Es decir, si yo me pongo gel ahora mismo, pero estoy consciente de que lo hago porque quiero hacerlo y no porque estoy programado a hacerlo pensando que tengo que hacerlo, eso cambia totalmente. Y si aplicas la misma fórmula con otras cosas, eso me ha ayudado al menos a mí a cuestionar cosas que, que hago conscientemente. Es decir, eh, tal vez hay algunas cosas que sigo haciendo, ¿no? Por ejemplo, tengo algunas costumbres mexicanas que sigo teniendo, pero las he pensado. Llega un momento donde digo, ¿por qué me encantan los jalapeños, no? Digo, porque estuve programado en México, ok, entonces, pero estoy consciente de eso, me siguen gustando, lo voy a seguir haciendo. Eso ya es una decisión consciente. En- y, por ejemplo, tal vez es algo gracioso, pero aquí, eh, si vas en la calle, pues no se saluda a la gente, ¿no? Pero si entras en un elevador, en el momento que entras en el elevador, por costumbres, por cultura de aquí, la gente dice buenos días y adiós, pero solo en los elevadores. Y lo que se me hace muy gracioso es que sales, bueno, sé que hay gente eslovaca que me está escuchando y pues bueno, tal vez nunca han escuchado esto, pero pues sí, se dice, no es un insulto, es solamente algo gracioso e interesante de la cultura aquí que entras al elevador, te dicen buenos días o buenas tardes y sales del elevador, te dicen adiós, hasta luego, pero estás a un metro fuera del elevador y no te hablan. Entonces eso se me hizo tan interesante y yo dije, "Hmm, ¿qué tal si no digo nada? Pero aún así lo siguen haciendo ellos. Entonces eso me hizo cuestionarme también la idea de cuando unas personas estornuda y dice salud, o en España que dicen Jesús, dice, ¿por qué decimos esto? ¿De dónde viene? ¿Tengo que decirlo? Y dice, sí. Entonces ya te empieza a cuestionar cosas y si decides ya seguir haciéndolo, pues ya es una cuestión, una decisión consciente. Y bueno, estamos hablando aquí de cositas pequeñitas, ¿no? Pero si nos vamos ya, si lo aplicamos más y más y más, llega un momento donde podemos encontrar cositas que poco a poco forman una montaña de cosas que van dándole forma a nuestra personalidad, nuestro estilo de vida, y que solamente por haciendo cosas más consciente, cambiamos una gran parte de nuestro comportamiento que genera nuestra personalidad y nuestro estilo de vida. Ujú. Así es. Y que no es, lo normal no es normal, ¿no? Es esta, no sé, no sé en realidad cuestionarnos, ¿no? ¿De dónde viene esta necesidad de ser iguales, de hacer las cosas igual, de normalizarlas, ¿no? Porque pareciera que lo normal es lo que es igual todo el tiempo, o lo que no cambia, este,
estemos todos igualitos, ¿no? No sé, no sé, ahorita me cuestioné si esta revolución industrial con la producción en masa eh, tendrá algo que ver con esa necesidad de que todo se vea igual, ¿no? De que sean lo normal, lo Mm. igual. Sí, Sí me lo he preguntado también, ¿no? Exactamente lo mismo. ¿no? Porque eso ha sido parte importantísima de nuestra cultura desde cuándo, ¿no? O sea, la educación como la conocemos hoy vino de ahí, vino Ujú. de la distribución industrial y de la producción en masa, porque antes la escuela no era así, ¿no? Éramos discípulos del maestro y andabas con él todo el día y te enseñaba su arte, ¿no? Los niños jugaban en la calle y aprendían cosas, jugando con la naturaleza, con las piedras, con los animales, o sea, se educaba en casa, ¿no? Sí. Sabes, Ivonne, mencionaste algo muy interesante. Yo una vez me hice la misma pregunta. ¿Cuál fue el motivo de de la revolución industrial? Y me hice preguntas y haciéndome estas preguntas me llevó a cosas que ni me hubiera imaginado antes. Y una de las cosas en las que me llevó, y solo a través de esta pregunta, fue que lo que pasó en el 2020 generó cambios en el mundo y descubrí que hubo algo similar justo antes de la revolución industrial. Y me fui más atrás y me puse a ver cuándo pasó un 2020. Y me di cuenta que cada vez que pasaba un 2020 había cambios en el mundo. Y dije, ok, esto hay un patrón. Entonces, tal vez los cambios se vienen, ¿no? Y bueno, eso es algo que mencioné en el primer libro, que se venían cambios y pues al parecer mm, los cambios están aquí. Sí. Sí, los cambios mucho más fuertes de lo que pensamos, ¿no? Y que no los vemos, precisamente. Otra de las cosas que pasa, que sucede cuando no te cuestionas y quieres la normalidad, es que no alcanzas a mirar lo que no es normal, Ujú. porque no está en tu campo perceptual, ¿no? Y entonces no te das cuenta de lo que está pasando más allá, ¿no? Y sí pasa, ¿no? Sí pasa. Sí hay una transformación profunda de este mundo. Eh, Ayer fui a Sanborns, que es esta tienda aquí mexicana que hay en todos lados, ¿no? Que es restaurante y tienda de todo, y tienen libros. Y se me hace muy interesante porque los libros que tienen no son como los grandes libros. Pero ayer fui a comprar unos libros para un regalo y me encontré este libro que se llama El holograma esotérico de Elena Blavatsky, ¿no? Ujú. Lo conozco muy bien. Y lo vi y dije, no es posible que tengan este libro en Summers, ahí así, pues, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Esas son esas cosas que se van normalizando y como se van normalizando poco a poco no las alcanzamos a percibir, ¿no? Un libro que era prohibido hace muchos años, ¿no? Y que es formación súper oculta, ¿no? Y ahora te lo ponen ahí así, como si nada. Sí. Am, Hay una frase aquí en este país que es muy común que la gente te diga que no eres normal. Y, y a veces a mí, como pues, mis compañeros como broma, me dicen, ay, Eduardo, tú no eres normal. Y yo como, gracias. Es como, no quiero ser normal, ¿no? Entonces, pero es alguna frase que se usa, es muy común aquí, que dices, que no eres normal. Y es como genera una, em, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. Shame, Una vergüenza, una vergüenza por no ser normal, ¿no?
pero sí, también fue una de las cosas que encontré muy interesante aquí en la cultura de aquí, y no solo aquí, en varios países que he descubierto. Y, bueno, no sé, Ivonne, ¿hay otro tema que quieras cubrir? Eh, Hoy pues es ya se nos fue el tiempo. tiempo, pero sí me gustaría, para cerrar, porque también lo estuve pensando ahora en estas pseudo vacaciones que tuve, en poder dejar ejercicios muy puntuales, ¿no? Que en el libro vienen ejercicios. Y entonces, para cerrar el día de hoy, me gustaría, eh, si tú se los explicas, ¿no? Es el libro, este, el ejercicio este de sentir cómo tus dedos tocan algo. Sí, vale. Sí, eso creo que es el primer ejercicio en el libro. Sí, bueno, este ejercicio en realidad no vino de mí, me lo dijeron los seres de dimensiones superiores. Yo tenía otras ideas y ellos me dijeron, no, pon esto. Ok, bueno, y bueno, el ejercicio es más que nada para poner la atención en cierto lugar. Es decir, esto nos puede ayudar a poder poner atención a nuestros pensamientos, pero si estamos muy acostumbrados a trabajar con cosas físicas, es decir, no muy internas, podemos enfocarnos en cosas físicas también, ¿no? Entonces, un ejercicio sencillo es, y que está en el libro, en el segundo libro, es poner una mano o las dos manos en una mesa, así como si estuvieras tocando el piano y poniendo, em, pues poniendo así un poco de presión, ¿no? Y después ponemos nuestra atención, ahora sí internamente, nuestra atención en un dedo. Vamos a poner que es el meñique y presionamos un poquito, no muy fuerte. La idea es poner nuestra atención ahí. Podemos cerrar los ojos o podemos hacer cualquier cosa, pero la idea es tener nuestra atención allí, en el dedo meñique. Ahora, mientras tengamos nuestra atención en ese lugar, es posible y pasa muy a menudo que nuestra atención se vaya a otros lados, pensamientos, qué pasó durante el día, nuestros hijos, y es muy común. La idea es regresar, ¿vale? Entonces, una vez que nos vayamos, es decir, tengo mi atención aquí y en un poquito de presión, tengo la atención ahí, tengo la atención ahí, y después tal vez los pensamientos, nuestra atención se va a ir a otro lugar, se va a ir a lo que pasó en el día, pero no nos vamos a dar cuenta en el momento. Nos vamos a dar, es decir, supongamos que tengo mi atención aquí en el dedo, aquí la tengo, y de repente me empiezo a ir a otro lado y no me doy cuenta, simplemente mi atención se va a lo que pasó hoy en el trabajo, lo que me dijo esta persona, y después de un tiempo nos vamos a dar cuenta. Es decir, son dos cosas diferentes. Uno es lo que está pasando y otro es cuando estamos conscientes de que estamos en otro lugar y que ya no estamos aquí. Entonces, nos vamos a dar cuenta en algún momento, no instantáneamente, porque si no estamos acostumbrados en eso, nos vamos a dar cuenta de que nuestra atención ya está en otro lado, pero después de un tiempo, es decir, si tenemos la atención aquí, nos empezamos a ir a otro lado y de repente empezamos a pensar en lo que pasó en el trabajo, lo que nos dijo esta persona, y de repente, uff, ¿qué estoy haciendo? No, no, el dedo, el dedo, el dedo. Entonces, nos vamos a ir y en algún momento lo vamos a atrapar y nos regresamos. La idea, no hay ningún problema en irnos. La idea es tomar, empezar poco a poco a seguir más tiempo aquí enfocados. Entre más practicamos, vamos a poder seguir ahí. No hay que pensar nada, no hay que visualizar nada, simplemente poner la atención aquí. No hay que poner fuerza, simplemente nuestra atención. La atención nadie la puede ver, solo uno mismo. Es decir, solo yo puedo ver dónde tengo mi atención. Entonces tienes que ser muy honesto contigo mismo, si no, no estás trabajando contigo mismo. Entonces, haz lo más posible para que puedas mantener tu atención en un dedo. Tú pones la cantidad de tiempo que tú quieras, puedes apuntarlo, pero si tienes un reloj o algo, no enfoques tu atención ahí, tu atención va a estar aquí. Eso ya lo ves después. Una cosa es dónde está la atención en el momento y otra cosa es donde te das cuenta dónde tienes la atención. Entonces, entre más practiquemos, vamos a poner nuestro dedo, podemos ponernos una meta de 1 minuto, tenemos nuestra atención ahí, con los ojos abiertos, cerrados como queramos, pero nuestra atención ahí. Bueno, ahora estoy hablando y es posible, puedo ver en mí mismo que mi atención se va a otro lado porque estoy hablando y tengo que generar pensamientos para poder decir lo que estoy diciendo y mi atención se desvía del dedo. No sé si lo puedes ver en mi cara, pero mi atención se desvía. Pero si no estamos hablando es más fácil mantenernos en el dedo.
y los ojos nos ayudan simplemente a no enfocarnos en otras cosas visuales. Y entre más mantengamos en nuestra atención ahí, más regresamos, si nos vamos, regresamos y nos mantenemos ahí hasta que podamos mantener en un dedo por 5 minutos, un minuto, el tiempo que nosotros decidamos y hacerlo con varios dedos. Creo que tengo un golpe aquí, no me he dado cuenta. Y bueno, Uno bueno, se eso da es la cuenta de idea. esas cosas. Sí. Bueno, es que hoy me pasó algo muy raro en la bicicleta, pero bueno, eso ya se los cuento en otra historia porque está Sí, increíble, ¿eh? sí, les va a contar en la próxima video para dejarlos picados. Les va a contar una historia bien buena, de Sí. algo que... Aparecí dinero otra vez, por segunda vez. Em, bueno, me gustaría nada más también puntualizar que la respiración también, ¿no? O sea, eh, para hacer este ejercicio sí, como también hacer unas respiraciones Es parte de eso, profundas, sí. ¿no? Es que Antes de... yo ya lo tomo como parte de Ajá, eso, pero es verdad. exacto. Sí. Lo que pasa es que yo ya estoy acostumbrado a eso, que a veces pienso que todos lo hacen, pero no, es un muy buen punto eso. Gracias por el recordatorio. Es- Sí, es muy importante no solo la atención, también la respiración, enfocarnos en respirar rítmicamente, es decir, la misma cantidad de tiempo que vamos inhalando, lo vamos exhalando. O incluso si queremos, podemos inhalar, podemos decir 3 segundos, sostenemos 3 segundos, 3 segundos. Simplemente lo más importante es estar consciente del, de la respiración y respirar por la nariz lo más posible. mm. No sé si ahí quieras agregar algo, Ivonne. Y me gusta la idea de saber que este ejercicio nos está ayudando, ¿no? Que sepas que es importante hacerlo varias veces al día cuando tengas un chancecito, porque te va a ir ayudando a que el espacio entre pensamientos sea más largo, ¿no? Dejar ese espacio que en la meditación oriental llaman el vacío, ¿no? Que pronto es un concepto complejo, pero porque hay una frase que viene después de este ejercicio que dice, somos más eficientes cuando no estamos pensando. Sí, Entonces, ese me gusta, sí, que te des cuenta, esto tiene un fin de hacer tu vida mucho más eficiente, eficiente y placentera, ¿no? sin necesidad de entretenimiento. Y estar más en presente, presente ahora sí que en el presente, en este gran regalo de la vida que es el presente. Eh, pues sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos eh, y comparte pues, lo normal. Pon, pícale el, de like y compártelo y para que llegue cada vez a más personas, ¿no? Y ponnos comentarios, escríbenos, de verdad, de hecho sé que ahora que estuve ausente hubo más movimiento en el canal y ya les estaré contestando porque quedaron ahí varias preguntas. Pero escríbanos, por favor, coméntenlos porque esto hace que se vuelva más rico todo el proceso. Nos ayuda a nosotros para motivarnos también. Gracias, gracias. Gracias.